Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Inés y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las acuarelas. Bienvenidos. Los que me seguís por Instagram sabéis que el verano ha sido para mí el verano de las acuarelas. He estado muy metida en esto, he sido muy yonki del mundo acuarela todo este tiempo y cuando os iba enseñando cómo iba avanzando y demás por Instagram, muchos de vosotros me habéis pedido que os hiciera un vídeo explicándoos un poco, bueno, pues materiales, me hacéis sobre todo muchas preguntas sobre qué acuarelas recomiendo, pinceles, papel y, bueno, algunos consejos, ¿no?, sobre la hora de hacer florecillas. Comienzo contándoos un poco qué materiales utilizo para practicar con acuarelas. En primer lugar, súper importante que el papel que utilicéis sea papel especial para acuarela. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque es una técnica que utiliza muchísima carga de agua y necesitáis que el papel aguante el tirón, ¿vale? Y que aguante pinceladas de agua y pinceladas de agua. Para eso, bueno, tenéis infinidad de marcas de papel de acuarela. En mi caso yo normalmente utilizo la marca Canson, que bueno, es una marca que a mí me va bien. He comprado muchos tipos de blocks. Últimamente estoy utilizando de este tipo, que es de anillas, porque me permite poder hacer varios dibujos, esperar que se seque uno, utilizar otro. No sé, este de anillas me está gustando bastante, pero bueno, veréis que hay varios tipos de marcas, hay varios tipos de grano, esto ya es cuestión de cada uno lo que le guste. Siempre encima de la mesa un tarrito con agua y en este caso, pues nada, tengo esta jarrita que pinté con chalk paint, así que este es mi tarrito del agua. En cuanto a pinceles, que es otra de las grandes preguntas que me hacéis, yo he ido coleccionando pinceles a lo largo de toda mi vida. Porque sí, yo soy una yonki del pintar de todo desde siempre y entonces, bueno, pues yo he ido acumulando pinceles y pinceles. La diferencia entre que sean más gorditos y más finitos la vais a ver en el número. Si estáis comenzando con el universo de la acuarela, yo os recomiendo estos tres números. Un 0 para hacer detalles, un 2 que veis que tiene, bueno, pues un anchito bastante majo y un 8 más o menos para poder hacer hojas y este tipo de cosas un poquito más grandes. Ya os digo que podéis utilizar los números de pinceles que queráis y todo va a depender mucho de pues lo que queráis cubrir. En cuanto al tema acuarela, hay de muchos tipos, de muchas marcas, esto es un universo gigante. Yo os voy a enseñar las que tengo en mi poder, os cuento un poquito sobre ellas, pero que sepáis que en el mercado tenéis infinidad de acuarelas. Bueno, la primera paletita que yo me compré fue esta de aquí, la compré en Passepartout. Me gustó porque me parecía una paleta bastante maja, tenía bastantes tonos y demás, y sobre todo me gustó todo este amplio mundo de azules, que es a mí el color que más me suele gustar y me parece más bonito, así que bueno, me hice con ella. Me gusta mucho, suelen ser bastante opacas, tienen bastante carga de pigmento y me gustan un montón, creo que vienen bastantes y es buena paleta. La otra paletita que tengo es esta de aquí, que es de Prima Marketing. Esta marca de acuarelas y bueno, de papelería en general ha sacado varios tipos de paletas, ¿no? Tienen una en tonos pasteles que es preciosa. Bueno, tiene muchísimas paletas y son muy bonitas todas. En mi caso cogí la clásica porque bueno, esta paleta la compré pensando en viajes y sacarla un poco más de casa. Como veréis, tiene un tamaño bastante chiquitín. A mí me sorprendió lo pequeñita que era, porque había visto reviews por YouTube y demás y no me había parecido tan pequeña hasta cuando la tuve en la mano. Viene con este tipo de enganchito para que bueno, la podamos tener aquí enganchadita. Ya os digo que es una paleta de viaje estupenda. Abro y os cuento un poco. Como veréis, tiene una parte de depósito, que esto ahora os hablaré de ello, y tiene otra parte por aquí, lo cual hace que para ser de viaje esté fenomenal. Y luego dentro lo que tienen son pues todas estas cargas de pastilla que se pueden quitar y se pueden poner. Incluso creo que se pueden comprar sueltas y en esta fila del medio poder poner más. Tiene unos colores bastante básicos, bastante neutros. Me gusta un montón por lo que os digo. Creo que es una paleta muy normalita para ir de viaje y de tan clásica que es y tan básica, creo que es esencial. Porque bueno, luego os iré enseñando que tú el color lo puedes mezclar y puedes sacar los tonos que quieras y bueno, teniendo los básicos puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, los tonos que veis son estos de aquí, ¿vale? Estos son los tonitos que tiene la paleta. Esto en cuanto a paletas normales, más por así decirlo, como las más clásicas de acuarelas. Que sepáis que también existen otras opciones, como son, pues nada, acuarelas metalizadas.
Este tipo de acuarelas igual se pueden quitar y poner, te venden las paletas metálicas por otra parte y tú compras los tonos que más te gustan. Me parecen bonitas, son chulas, lo único que a mí por lo menos me está costando sacarles partido porque creo que hay que coger una base, todavía no sé muy bien cómo mezclarlas. En fin, me parecen tonos muy bonitos, pero creo que se pierde bastante en cuanto a una hoja en blanco. Entonces, bueno, tengo que ver un poco cómo sacarle mayor partido, pero bueno, son bien bonitas. Y bueno, también os enseñaba la posibilidad de tener acuarela en formato líquido. En mi caso tengo estas dos de Ecoline, que ya os hablaré un poco de esta marca, os quiero hacer un review chulo. Y por otra parte tengo pues de Vallejo, acuarela líquida Vallejo en color blanco. Esto ya es acuarela que viene líquida, luego jugaremos un poco con ellas para que veáis cómo es, pero esto es exactamente igual que el formato paleta, lo único que el pigmento pues ya viene en su tarrito y ya está. Y finalmente, para terminar de hablaros del tema materiales, yo hay una cosa que utilizo bastante, que se suele utilizar bastante, y son este tipo de paletitas que vienen como con pocitos y está muy bien para a la hora de hacer tus propios colores, tus propias intensidades, regular los tonos como los queremos y demás. Esto no es necesario porque, como habréis visto, la mayoría de paletas vienen con sus propios espacios para vosotros hacer estas mezclas que yo os digo y para poder depositar el agua y bueno, crear un poco el color con el que luego vamos a trabajar. Pero sí es verdad que se agradece bastante poder tener una paleta directamente así. A mí personalmente es una opción que me gusta bastante porque, bueno, podemos ver que tienes aquí tus tonos ya hechos, los dejas secar y es como si crearas tu propia paleta personal. Y nada, antes de ponernos a pintar vamos a preparar la pintura. Porque claro, a ver, nosotros podemos directamente mojar nuestro pincel, venirnos aquí, tomar color y pintar. Pero si hacemos eso no tenemos control sobre la cantidad de agua que estamos cogiendo ni sobre la cantidad de tinta que estamos usando y para la hora de hacer degradados es mucho más complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar que tenemos estos pocitos aquí directamente, vamos a ir añadiendo agüita para ahora ir preparando los colores que nos gustan. Entonces, como vamos a hacer flores, voy a destinar uno de los apartaditos al color verde, voy a hacer un verde muy clarito, otro vamos a hacer un verde muy oscuro y estos dos los voy a utilizar para hacer dos rosas, un rosa más chillón y un rosa un poco más claro. Bueno, pues nada, vamos a preparar el mejunjeo. Como os decía, vamos a hacer primero aquí un verde, tomo el tono verde de aquí de la acuarela y lo voy pasando aquí. Genial, pues ya veis que tengo preparados mis colores, ya están listos. Y por otra parte, bueno, me faltaría un poco de amarillo y lo que voy a utilizar es, nada, pues esta acuarela líquida de Ecoline. Estas acuarelas también las podéis modular, es decir, podéis hacerlo como hemos hecho ahora, con el agua, e ir modulándolo si queréis que sean más translúcidas o más opacas, eso ya como queráis. A la hora de dibujar flores tenemos dos opciones, o bien simplemente a mano alzada dibujar alguna, o hacer un pequeño boceto a lápiz y luego ir rellenando los huecos. Voy a haceros una flor de cada para que veáis cómo yo las hago y bueno, para que luego si queréis ir empezando a practicar en casa hasta que hagamos más flores aquí en el canal, pues que tengáis una pequeña referencia. En este caso vamos a hacer en primer lugar la parte de arriba de la peonia, ¿vale? La flor en sí misma y comienzo cogiendo el tono que es más clarito y voy a empezar haciendo un pétalo hacia arriba, apoyando el pincel hacia abajo. Lo bonito de la acuarela es que, bueno, veis que se van creando esas sombras de color que no os preocupen, es decir, están ahí y ya está. Lo bonito es que no quede súper perfecto, ¿vale? La acuarela no puede quedar perfecta, tiene que quedar por lo menos la que a mí me gusta, ya sabéis que esto es muy personal. Y con el tono más oscuro, yo siempre me gusta darle en este momento en algunos puntos del pétalo, ¿vale? Para crear un poco más incluso de intensidad y gradiente. Una vez que tenemos un pétalo hecho, pues nada, vamos a hacer como otros cuantos muy pegados juntos, ¿vale? Entonces
sin llegar a tocar el pétalo que hemos hecho, dejando ese espacio en blanco, hacemos como otros 3 más. ¿Vale? Se ve ya así, un poquito más pegados. Y repetimos la operación. Vamos echando, si antes lo hemos hecho aquí abajo, pues ahora igual, para que no pierda un poco la esencia. Intentad siempre que hagáis esto, que no se toquen los pétalos. Veis que yo he dejado una marca blanca en medio. Esto es porque si vosotros pegáis todo, el agua va a fluir en todo lo que hayáis hecho y no se va a ver luego distinción entre una parte y otra. Entonces, como veréis, yo he hecho un pétalo aislado y luego 3 juntos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Con un pincel un poquitito más pequeño, en este caso yo voy a utilizar un 2. Voy a tomar un poquito del naranja de Coline y vamos a hacer lo que fuera como la parte interior, ¿no? de la flor. Cuidando siempre lo que os decía de que no se toque el medio. Como veréis, la carga de acuarela líquida es mucho más opaca, no es nada translúcida en comparación a otro tipo de acuarela que hemos estado usando, ¿vale? Nada, vamos haciendo rayitas, ya os digo que tampoco hace falta que esté muy hecho con mucho detalle y mucha delicadeza. Lo único que tenemos que tener en cuenta es esto que os digo, que no se toque nada con nada, porque todavía está húmedo y se nos puede todo fusionar con todo. Bueno, una vez que ya hemos hecho la parte amarilla, pues continuamos haciendo otros poquitos de pétalos alrededor de la parte de dentro. Bueno, no sé si se verá bien en cámara, pero quería sobre todo que vierais en este momento que ya hay partes del dibujo que se han secado. ¿Veis esta parte de abajo cómo ha ido quedando? Y partes como están secándose y ya están húmedas. Esto es lo chulo de la acuarela, es ver cómo va cambiando, ¿no? Cómo va el agua mezclándose con el pigmento, se va sentando en el papel y va creando estas figuras tan... Bueno, pues una vez que ya hemos hecho la parte de arriba, la parte de la flor, vamos a hacer pues un tallo y unas hojas. Bueno chicos, me he ido a tomar un vasito de horchata, he vuelto y nada, este es el resultado, así es como ha quedado la flor. Ya habéis visto que se han ido secando, se ven los puntos a los que le hemos dado un poquito más de color, del que añadí un poquito de morado. Bueno, como habéis visto, el resultado es muy chulo y es muy divertido hacerlas, sobre todo es muy divertido esperar, ¿no? A ver cómo queda y cómo va el proceso. Vale, para nuestra segunda flor vamos a utilizar... Vamos a dibujar una especie de trébol. ¿De acuerdo? Y bueno, pues más hojitas de este estilo alrededor del trébol que hemos hecho. Bueno, ya tenemos nuestro boceto creado a lápiz y ahora lo que vamos a hacer es colorear. La parte interior la vamos a hacer con rosita claro, con este de aquí, y la parte exterior la vamos a hacer un poco más oscuro. Como quiero que haya contraste entre unos pétalos y otro, a la mezcla que hicimos inicialmente de este tono rosa oscurito, le vamos a añadir un poquitito, ahora vais a ver, un poquitito de esta acuarela de Coline, que es azul, es un azul precioso. Le añado un poquito, mezclo y ya, bueno, pues tengo un tono totalmente distinto, ¿veis? Se ha mezclado ya todo y se ha un morado muy chulo. Así que nada, vamos a comenzar a pintar. Importante a la hora de hacer este tipo de dibujos es que tengamos en cuenta que, claro, antes, cuando estábamos dibujando con acuarela a mano alzada, os decía que había que tener mucho cuidado entre que no se tocara un trozo y otro del dibujo, para evitar que se mezclaran los colores. Bueno, pues aquí nos va a pasar exactamente igual.
hay que ir pintando los tonos, pero luego teniendo mucho cuidado de que estamos pintando. O sea, no puedo coger ahora y pintar este de aquí porque entonces se me fusionaría esto con esto. Necesitamos que se seque una parte del dibujo para luego poder continuar pintando lo de alrededor. Así evitamos que se fusionen y cada pétalo tiene su propia degradación, tiene su propia historia. ¿Qué pasa? Que esto implica que pues, le echemos ganas y paciencia al dibujo. Ahí es donde está un poco el kit de la cuestión. Bueno, veis que lo he pintado de rosita claro y le he añadido un puntito del nuevo mejunje que hemos hecho, del nuevo color que hemos creado. Voy a esperar a que se seque y en lo que se seca voy a pintar este pétalo de aquí. Así que nada, vosotros no lo veis en cámara porque no me da el ángulo, pero mojamos, limpiamos el pincel y ya cogemos el nuevo tono. Hemos dicho que la parte de fuera va a ser en color moradito oscuro, así que nada, vamos a ir pintando. Como os decía, hay que tener muchísima paciencia. Yo ahora mismo no puedo seguir coloreando la flor porque todas las partes ya están todavía un poco húmedas y se trata de que no coloreéis todo de golpe, es decir, que porque la flor sea rosa y morada no tengáis que colorearla toda entera de rosa y morada porque luego visualmente no se van a distinguir un pétalo de otro. Luego vamos a intentar borrar el lápiz y vais a ver cómo si lo hacéis de la otra forma se van a mezclar todos los tonos y no va a quedar bien. Entonces el truco de poder hacer una ilustración un poco más de este estilo es esperar, la paciencia, es la madre de la ciencia. Por suerte vosotros lo estáis viendo en vídeo, así que os voy a ahorrar tiempo. Lo que voy a hacer es a continuación, nada, iré recortando los trozos, lo voy a poner un poquito más a cámara rápida, pero que sepáis que entre pétalo y pétalo hay que esperar. Hay que esperar un tiempo hasta que esté seco y podamos volver a pintar encima, ¿vale? Que tengáis en cuenta esto. Ahora lo voy a pasar a cámara rápida porque es que si no a vosotros os da un parraque en casa esperando. Y así es como finalmente queda la florecilla, ¿vale? Ya le he quitado el lápiz y demás. Y bueno, ya habéis visto en el vídeo que esto se trata de ir, bueno, pues pintando un poquito, dejando que se seque y demás. En este caso solo teníamos una flor. Normalmente el proceso no suele ser tan lento cuando lo que estamos pintando son muchas más flores. Ahora os enseñaré algunos de los proyectos que tengo y demás. ¿Qué quedaría para terminar? Podemos dejarlo así si os gusta así, o si no, podemos añadirle detalles. Detalles en blanco o detalles en tono más oscuro. En mi caso lo que voy a hacer es coger directamente de la paleta este tono morado y voy a hacer unas pequeñas líneas, nada, muy chiquititas, simplemente en el centro de la florecilla para que, bueno, le dé un poquito otro tono distinto, ¿vale? Unas rayitas hacia un lado, hacia el otro. Nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya entrado, bueno, pues ese gusanillo, ¿no? A la hora de probar las acuarelas, que para mí ya os digo que es una técnica en la que sigo avanzando, sigo aprendiendo y creo que da unos resultados muy bonitos y relaja, a mí por lo menos me relaja un montón. Y ya está, que ya os dejo en paz. Os mando un besazo enorme, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.